¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Después de un tiempo nos volvemos a encontrar a través de este medio. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están maestros y maestras de Perú, amigos? En esta oportunidad, después pues, de algún tiempo, quería compartir con ustedes nuevamente aspectos sobre la experiencia de aprendizaje. ¿No es cierto? Es este arte que tienen todos los maestros y maestras de elaborar, de crear, de imaginar, de innovar, todos los medios, los recursos, las estrategias, aplicar sus teorías, sus enfoques, de tal manera de generar aprendizajes en nuestros estudiantes, ¿cierto? Para ello voy a compartir mi, mi presentación y me permita explicarlos. Como siempre, voy a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible la experiencia de aprendizaje, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunos conceptos, sabemos pues que la experiencia puede ser un proyecto, puede ser una unidad, puede ser una misma sesión de aprendizaje, se convierte en una experiencia donde el centro de todo el aprendizaje es el estudiante, ¿no es cierto? Porque en esas son las características, que es un conjunto de actividades que conducen a enfrentar una situación, un desafío complejo. Se desarrollan en etapas sucesivas, por lo tanto se extiende en varias sesiones. Pueden ser, no sé, 2 semanas, un mes, 4 semanas. Estas actividades son potentes y desarrollan el pensamiento complejo. De eso se trata, ¿no es cierto? Que la experiencia se desenvuelve en un contexto muy significativo, muy interesante, entretenido, atractivo para el estudiante. Son consistentes y coherentes. Hay una coherencia desde el título, con la situación significativa, con los propósitos de aprendizaje, con las actividades o la secuencia de sesiones, con la evaluación. Todo tiene que tener una coherencia. No puede ser, pues, que estemos hablando de una situación significativa de un tema X y la secuencia de sesiones estemos por un tema Y. Estas actividades, para ser consideradas auténticas, deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados. Si tenemos el contexto real, que puede ser la contaminación o puede ser una oportunidad también como una feria, un mural, una elaboración de una revista, o pueden ser contextos también simulados, si es posible realizarse en dichos contextos. La experiencia de aprendizaje es planificada intencionalmente por los docentes, pero también puede ser planteada de acuerdo a los estudiantes, incluso ser que los estudiantes planteen las actividades. La experiencia de aprendizaje, efectivamente, nosotros los docentes ya la planificamos en casa, ya tenemos una intención, la negociamos con nuestros estudiantes, pero nosotros ya tenemos toda una preplanificación. Entonces, sí es posible, pues, en esta negociación, en esta socialización de la experiencia de aprendizaje, porque tenemos que crear esas estrategias para que el estudiante aterrice en esta situación, en esta problemática y se involucre, y de ahí nacen la secuencia de sesiones. Características que tiene: presenta una secuencia lógica, se desarrolla en un tiempo determinado, generalmente 4 semanas, un mes o 2 semanas. Desarrollan un conjunto de actividades articuladas, y genera productos y evidencias que evidenciarán el desarrollo de las competencias. Pueden ser productos tangibles o pueden ser productos intangibles. Tangibles, como un producto concreto, un mural, una revista, un álbum, textos, e intangible como es una exposición, un debate, una actitud, una postura y todo ello. Bueno, vamos directo. ¿Cuáles son los elementos básicos de una experiencia de aprendizaje? Bueno, título y sus datos informativos, como siempre. Siempre es importante colocar el periodo en que se va a desarrollar.
esta experiencia de aprendizaje. En el periodo que estudiantes se va a aplicar. La situación significativa, los enfoques transversales y las competencias transversales también es necesario incluir los propósitos de aprendizaje, la secuencia de sesiones, la matriz también en cuanto a para la evaluación, la matriz de evaluación con los criterios, las evidencias, el instrumento de evaluación y por último recursos y materiales. Estos son los elementos que propone el Ministerio de Educación para la planificación de la experiencia de aprendizaje. Bueno, el título de una experiencia de aprendizaje, lo dice Tobón, generalmente verbo, el producto o el contenido, la finalidad o la condición. Generalmente esta es la manera, aunque no el orden, podría empezar mencionando el contenido, la finalidad y por último el verbo, o el orden de estas partes no va a alterar, pero sí que tenga estas tres partes: verbo, contenido y finalidad. Por ejemplo, un verbo: elaboramos un producto, un álbum, para, con la finalidad o la condición para resaltar la cultura, la biodiversidad en Piura. Elaboramos un álbum para revalorar la biodiversidad en Piura. Pero también podríamos empezar con el producto, que es el álbum, un producto que podría ser un mural, textos, ¿qué más? Un producto, una infografía, un, este, una recopilación de textos, etcétera. Aquí lo menciona también. Generalmente este esquema de plantear el título se comparte con la manera en cómo se plantea la competencia, cómo se plantea la capacidad, cómo se plantea el desempeño, porque siempre tiene, según Tobón, el verbo, el contenido, la finalidad y la condición. En estos cuatro aspectos, este, igual el título de la experiencia también generalmente va a tener estas partes. Igual la capacidad también tiene estas partes. El desempeño también tiene estas cuatro partes. Inclusive hasta los criterios. Los criterios también tienen su verbo, su contenido, la finalidad o la condición. Generalmente son estas cuatro, pero sí pueden haber solo tres también: verbo, contenido y finalidad, o verbo, contenido y condición. Entonces, la situación significativa. Hablemos un poquito más de la situación significativa, porque es el aspecto que mueve toda la experiencia de aprendizaje. Moviliza competencias, vamos a encontrar preguntas retadoras y tienen un carácter pedagógico. Surge en el marco de un problema, de un reto o un desafío. Y justamente aquí es que esta situación significativa nace de una problemática, ¿no es cierto? Pero esta problemática está planteada desde el PI. Recuerden que en el PI tenemos el diagnóstico y como parte del diagnóstico tenemos un diagnóstico interno de situaciones que se pueden dar dentro de la institución educativa y un diagnóstico externo que se da fuera de la institución educativa. En ambos escenarios, inclusive el diagnóstico de resultados de la gestión, en los tres escenarios se van a plantear oportunidades, se van a plantear amenazas, fortalezas, debilidades y los mismos resultados de los estudiantes. De este diagnóstico se van a elaborar la problemática para estas situaciones significativas. Imagínense que la institución está ubicada cerca a un dren donde hay contaminación. Entonces, eso es una amenaza, la contaminación, y ese se convierte en una problemática que nosotros la vamos a trabajar en la planificación anual sobre la contaminación y se va a ver luego, se va a concretar en una experiencia de aprendizaje. Imagínense que también hay, en los resultados, vemos que los estudiantes tienen problemas para elaborar o para responder preguntas inferenciales o preguntas
o para comunicación, expresarse. Entonces, con esos resultados que tenemos en ese diagnóstico del PI sobre los resultados de los aprendizajes de los estudiantes que los sacamos de las actas de evaluación, entonces hay una necesidad de aprendizaje y podemos elaborar una experiencia de aprendizaje que propicie o dé respuesta a esa necesidad y quizás se va a llamar, expresamos, nos expresamos de manera oral a través del concurso de declamación para resaltar el aniversario de mi colegio. Entonces, puedo usar una necesidad de aprendizaje y que también se va a terminar en una experiencia de aprendizaje. Puedo utilizar una fortaleza también. A lo mejor la institución educativa es nueva. Han visto que las nuevas instituciones vienen con equipo de cómputo, con todo, o es una institución privada que también cuenta con un ambiente de laboratorio tecnológico muy equipado. Entonces, esa es una fortaleza y esa fortaleza nos va a servir para elaborar una experiencia de aprendizaje, elaborando contenidos digitales para mejorar la redacción de textos. Entonces, las experiencias de aprendizaje van a surgir a partir de necesidades de aprendizaje, van a partir de problemas o van a partir también de oportunidades que se den dentro de la institución educativa. Y que estas experiencias pues no van a ser año tras año las mismas, sino que cuando nosotros hacemos esta actualización de los documentos de gestión, pues ahí nos vamos a dar cuenta de cuáles son estas fortalezas, cuáles son estas debilidades, cuáles son las amenazas o los riesgos, y de ello vamos a ir haciendo una priorización de temas o de problemas para después elaborar las experiencias de aprendizaje. Imagínense también que tengan una debilidad que es poca participación de los padres de familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces, pues haremos una experiencia de aprendizaje tratando de involucrar a los padres de familia en la participación de la institución educativa. Con esto les quiero decir que el fin justamente de elaborar los instrumentos de gestión como es el PI y elaborar este diagnóstico es justamente tener y que nuestras experiencias de aprendizaje, que nuestras clases diarias de las sesiones de aprendizaje, pues no, que respondan a un interés del niño, a una necesidad del niño, a retos del estudiante. Entonces, avancemos un poquito. La situación significativa, por lo general, el Ministerio de Educación menciona estas partes, que quizás ustedes trabajan estas o más o menos partes, pero lo que se sugiere es que tenga un contexto, porque del planteamiento del planteamiento de esta situación significativa, como ustedes la redacten, me da idea a mí de cómo ustedes la socializan con los estudiantes, porque cuando uno redacta su situación significativa, pues ahí mismo te vas ideando cómo la vas a socializar, porque esto, bueno, si se trata de que el profesor ya la tiene pensada, pero no es algo impuesto, sino que es algo que vamos entrando con cuidado al interés del estudiante y que al final el estudiante se dé cuenta de que es necesario trabajar esas 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas sobre ese tema, sobre esa problemática, sobre esa fortaleza. Entonces tiene que partir de un contexto, que el docente vaya narrando un contexto, por qué justificando, ¿no es cierto? Como diciéndonos dónde está pasando y a la vez justificando por qué hemos decidido elaborar esa experiencia de aprendizaje. Ahora, también se tiene que ver la necesidad. Si yo digo que voy a elaborar una feria gastronómica sobre productos oriundos de la comunidad, se tiene que ver pues que hay una necesidad de aprendizaje o una necesidad de los estudiantes de participar en esa feria porque ellos han notado de que no consumen, hay poco conocimiento sobre el valor nutricional de estos productos, están reacios a consumir productos oriundos o, o no sé de qué manera me describan el por qué
ustedes han decidido o están hablando que hay ese problema. Ustedes dicen problemas de conducta, ¿por qué? ¿Cómo evidencian que hay estos problemas de conducta? Si ustedes me dicen que hay problemas de comprensión lectora, ¿cómo se dan cuenta ustedes que hay problemas de comprensión lectora? ¿De qué manera? Si ustedes me dicen que hay problemas de contaminación, ¿cómo? ¿Cómo se evidencian? Hay moscas, malos olores, basura, animalitos muertos quizá alrededor del colegio. Entonces se tiene que describir la necesidad, por qué hay esa necesidad de aprendizaje. Luego se tiene que ver claramente el problema que es la contaminación, hábitos alimenticios, una necesidad de de aprendizaje como es el logro de algunas competencias en matemática, en personal. Evidenciar el problema tal cual, que esté claro, que yo no tenga que adivinar cuál es el problema. Clarito y se menciona. Luego tiene que haber una pregunta grande, retadora, que me abre y me da apertura a la secuencia de sesiones. Y también pueden haber otras preguntas de saberes previos, preguntas de reflexión. Por eso siempre yo recomiendo tres preguntas. Una primera pregunta de recojo de saberes previos, una segunda pregunta de sensibilización o de profundización y una tercera pregunta que me dé apertura a las actividades. Entonces, estas preguntas también tienen que ser abiertas. La respuesta a esta pregunta no puede ser sí o no, sino que el estudiante le permita hablar, explicar, describir, argumentar, ¿ya? Y por último, también se tiene que ver los productos. Algunos colegios optan área por área mencionar los productos más grandes que va a obtener en esta experiencia de aprendizaje. O lo pueden hacer de manera general, mencionando que se harán carteles, situaciones problemáticas, elaborarán textos, líneas de tiempos, cuadro comparativo, y van mencionando los productos grandes que se van a obtener. Ahora también se tiene que mencionar ahí cómo interactúan los enfoques transversales para ello o cuáles son las actitudes que ellos esperan propiciar o fomentar durante esta experiencia. Y ahí mencionan, pues, para ello los estudiantes demostrarán responsabilidad, respeto, y van un poquito también hablando de los enfoques transversales. En general, estos son los aspectos que se tienen que evidenciar en una experiencia de aprendizaje. Ahora, vamos. eh, en el contexto, como les mencionaba aquí también, el contexto es donde me responde a estas preguntas. ¿Dónde ocurre la situación? ¿Qué colegio, no es cierto? ¿A qué grado le ocurre? ¿A quiénes la generan? A veces esa situación es generada por los mismos estudiantes o a veces es generada por los padres de familia o por la comunidad. ¿Qué evidencias tengo, no es cierto, de que hay ese problema? Si hay contaminación, ¿qué evidencias? Como los malos olores, etcétera. ¿Qué efectos ocasiona? ¿Qué consecuencias está trayendo? Dolores, malestar estomacal, dolores frecuentes, parásitos, dolores de cabeza, no sé. ¿Qué efecto, no es cierto? ¿Y por qué está ocurriendo? Miren, si esta parte del contexto, estas preguntas responde, quizá no todas, pero es necesario que responda al menos a la mayoría de ellas. Como les decía, el reto, desafío, personalmente, bueno, en el trabajo, a través de las guías que propone el Ministerio de Educación, sé tres tipos de preguntas. La pregunta desafiante, el reto, la pregunta grande es la tercera, la tercera pregunta que genera la transformación y generalmente pues da inicio a las sesiones de aprendizaje. La primera lo sensibiliza, la segunda lo deja al niño con la incertidumbre, con la curiosidad de seguir investigando. Y la tercera, el mismo estudiante propone algunas actividades, algunas estrategias. Ahora vamos con aquí un ejemplo de experiencia. Para eso también aquí en esta experiencia
se coloca el propósito de la experiencia, ¿no es cierto? Que este propósito lo tiene que tener claro la maestra. Empezando. Situación significativa, dónde se está dando, el contexto, se tiene que evidenciar el problema, el reto a través de una pregunta, los microproductos o los productos que se van a obtener en esta experiencia y también se tiene lo que evidenciar cómo van a actuar los enfoques y las competencias transversales. Para eso aquí también tenemos acá tenemos un ejemplo de una experiencia. Aquí, a ver, organizamos una expoferia gastronómica y tradicional utilizando productos nativos, valorando nuestra gran diversidad. En la parte de rojo hay toda una descripción de un contexto. Esto no es de un problema, es de una oportunidad de aprendizaje. También cuando hay una celebración muy grande se convierte en una oportunidad. Tenemos la descripción de un problema, que es la mala alimentación, y el reto a través de una pregunta. Luego, luego vamos a pasar a la matriz de planificación. Esta matriz contiene el área, algunos consideran el estándar, la competencia o la capacidad y el desempeño. ¿Cierto? Algo otros consideran juntar la matriz de planificación con la evaluación y a este cuadrito le agregan los criterios y la evidencia, los criterios y el instrumento de evaluación que van a utilizar. Entonces, en la evaluación también si lo hacen por separado, tiene que tener la competencia o el estándar y los criterios. Competencia, estándar y los criterios. Entonces, esta es la manera como nosotros vamos a planificar nuestros propósitos de aprendizaje. Por un lado, puede estar la matriz de planificación sola o podemos juntarla con la de evaluación. Pero lo que sí siempre tienen que ir son los criterios de evaluación y inclusive las actividades sugeridas. Aquí está, la propuesta es juntar área, competencia, capacidad, desempeño. Inclusive le estamos agregando el nombre de la sesión de aprendizaje con el propósito de la sesión de aprendizaje, los criterios para esa actividad y cuál sería el instrumento de evaluación, nuestros enfoques transversales, uno o dos por una experiencia de aprendizaje, no más para poder desarrollarlos y la secuencia de sesiones día por día, pero que el propósito también de la secuencia de sesiones es que poder ver la coherencia que hay con el título, la coherencia que hay con la situación significativa y con los propósitos de aprendizaje. Entonces hay que plantear secuencias de sesiones ya no con títulos que se relacionen directamente al conocimiento, sino con el propósito de aprendizaje y con la situación significativa. Revisamos casos para identificar cómo las familias cuidan su salud. En vez de poner un título, la salud, revisamos casos para identificar cómo las familias cuidan su salud. Los alimentos son necesarios para el bienestar físico. En vez de poner los alimentos nada más, podemos hacerlo de esta manera a través de una pregunta. ¿Serán necesarios los alimentos para el bienestar físico? Entonces ya saben que los títulos también pueden estar redactados en pregunta, en una frase nominal o también como Tobón lo propone, ¿no es cierto? Empezar por un verbo, un contenido, una condición o una finalidad. Leemos un texto para conocer cómo podemos cuidar nuestra salud. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra salud? Interpretamos información sobre las acciones que cuidan nuestra salud y toda la secuencia de sesiones se relacionan con la situación significativa. Voy desarrollando mis propósitos y tienen que tener relación e ir de la mano. Entonces, recuerden que esta experiencia, igual también, al igual que el proyecto, aunque el proyecto pues implica
participación más activa del estudiante. La experiencia también la tenemos que socializar con los estudiantes y ellos nos tienen que proponer también algunas actividades para esta experiencia de aprendizaje. Recuerden que la socialización es muy importante ya que genera el interés, el involucramiento del estudiante con lo que va a aprender y que no se vea que es impuesto, ¿no es cierto? Entonces, esto sería todo lo que podemos compartir hasta el día de hoy sobre experiencia de aprendizaje. Espero que les sea muy útil. Un gusto de poder estar nuevamente aquí con ustedes y pues nos vemos en otro video. Gracias.